Las verdades amargan. Sin tapujos, sin manipulaciones. Con ustedes, Marcelino Llantas. Alilachu, how are you? ¿Cómo están? Hoy estamos con un invitado, así como nosotros, provinciano. Estamos hablando con el ex general Rodrigo Prada de la Policía Nacional del Perú, ya que en estos días estamos con el tema de esto de la Policía Nacional. General, ¿cómo está usted? How are you? Diría en inglés, pero Alilachu, sé que usted habla quechua, general. En primer lugar, muy buenas tardes. Saludar precisamente el lenguaje oficial o idioma oficial de nuestra patria, el Perú. Y Mainayan, Yapaiquichistan, Napaicuiquichis, Nojapa Sotija, Rodrigo Prada Vargas, general de la policía, Perú Yastamanta, Cajmanta, Napaicuiquichis. Alimna Rimayanki, Chami Munaya. Gracias. Qué bien, él nos ha hecho la presentación, que es el general Rodrigo Prada de la Policía Nacional del Perú, ex general. Pero vamos a conversar algo. ¿Dónde estudió usted, general? ¿En provincias, en Lima? ¿Dónde hizo sus estudios primarios? Bueno, mis estudios primarios lo hice en la provincia de Aymaré, del departamento de Apurímac. Mis estudios secundarios en la capital del departamento de Apurímac, Abancay. Y luego ya tuve que ubicarme en Lima para seguir los estudios superiores, ¿no? Tanto en la policía como también universitarios, modestia aparte. General Rodrigo, sabemos que todos los provincianos que vamos a la capital tenemos dificultades. A veces sufrimos un poco de discriminación por lo que somos de provincia. ¿Y cómo llegó usted hasta llegar a tener el grado de general? Porque así nomás no es tan fácil. ¿Nos puede explicar? Precisamente, usted lo está sintetizando de una manera muy clara de los problemas que tenemos nosotros, en primer lugar, porque salimos de la periferia hacia el centro o del campo hacia la ciudad. Entonces, de una u otra manera, somos siempre sujetos de, a veces hasta exagerando, humillación, vejación, una mirada siempre diferente al provinciano, y creo que ese hecho es el que nos da más fuerza para poder asumir desafíos y poder nosotros seguir surgiendo en base a esfuerzos. Y lo importante, no sin ánimo de desmerecer a los demás, traemos todavía una educación bastante conservadora, tradicional, que alabo y reconozco el esfuerzo de nuestros ancestros, en este caso también mis padres, mis abuelos, por habernos dado una formación en base a valores, a virtudes. Y eso me parece que es un fundamento básico, elemental en todo ser humano. Ahí vemos fortalezas, ahí tenemos también una mirada bastante grande por lo que es la superación en transparencia o con transparencia, con honradez, y siempre aquellos aspectos también que, como católico, la humildad, la solidaridad. Esos aspectos creo que hacen para que un hombre pueda surgir. General Rodrigo Prada, sabemos que cuando ingresamos a las Fuerzas Armadas, esto ya no a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, la Naval, el Ejército, generalmente a los provincianos dice, oh, está bien que tú vayas solo al Ejército, pero no a la Naval, porque antes sufrían muchos de nuestros hermanos provincianos que no había un Quispe, un Mamani o un Llantas, o tal vez un Prada, todavía parece un nombre muy de alto nivel, pero por los apellidos no te daban oportunidad en la Naval. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Y sigue existiendo o ya se acabó? Bueno, tenemos que admitir de que todo evoluciona. Sí han habido todavía rezagos, por lo que conozco, de aquello que era todavía el destacar apellidos de abolengo, como se llama,
¿no? Y en función a eso todavía permanecía una suerte de castas en la sociedad última nuestra. Pero gracias a todo el avance, por eso digo, los cambios siempre son recogidos y en este caso las organizaciones también han asumido y en buena cuenta, ya lo que conozco es de que todos esos aspectos hasta un poco asumidos como discriminatorios han desaparecido. Qué bueno. Usted lo está señalando, en algunos institutos se daban esos casos, ¿no? O sea, bastaba que el apellido sonara pues a alta sociedad para que tengamos un espacio ya asegurado. Y aquellos que no lo tenían, ya tenían que seguir siempre la suerte de estar en el escenario marginal. Quizás más adelante vamos a también, eso ha existido dentro del periodismo, pero ahora quiero ir porque usted ha sido aludido en el 2014 por Daniel Urresti, el ex ministro del Interior, que no refiriéndose exactamente a usted directamente con el nombre, el apellido, le dijo como menospreciando a su subalterno, a la persona que estaba a cargo de la región. ¿Nos puede comentar ese caso y cómo va? Porque él estuvo prácticamente casi sentenciado al respecto, general Rodrigo. Bueno, obedece a un antecedente donde lamentablemente el comportamiento de algunos funcionarios públicos y especialmente de alto nivel o de confianza ya no son pues aquellos que la ciudadanía, el colectivo ya lo exige y espera, ¿no? Entonces, aquí, en forma muy apretada, voy a narrarle los hechos. Ya con la persona aludida, nosotros llegamos a conocernos en el Palacio de Gobierno, ya, porque fui convocado por el ex premier Valdés para poder yo asesorar en aspectos de conflictividad social a nivel nacional. Allí lo conocí y pasaron los 2 años, 2012-2013, ya, donde a consecuencia de mi ascenso a general, yo soy cambiado a la región policial Cusco, Apurímac y Madre de Dios, 3 departamentos a mi cargo. Circunstancias en las cuales, paralelamente, el señor Urresti es designado como alto comisionado en la lucha contra la minería ilegal y también ver asuntos de minería informal. Coincidimos en Puerto Maldonado porque el presidente en ese entonces, Ollanta Humala, ya me designa la responsabilidad de garantizar el traslado de víveres, combustibles al estado de Acre, en Brasil, ya por la ruta de Puerto Maldonado. Entonces, allí habían operaciones de interdicción minera a cargo de personal policial, ¿no? Y bajo la responsabilidad del señor Urresti como alto comisionado. Se dio el caso inicial de que de buenas a primeras, sin una planificación, eso es lo que me extraña bastante, ahí empieza el asunto, sin una planificación, como se acostumbra en los institutos castrenses y también la Policía Nacional, ya de buenas a primeras me pide que le apoye con 500 efectivos, 20, 30 vehículos para sus operaciones. Entonces la respuesta es inmediata, ¿de dónde? ¿No? Mientras yo tenía así planificado y que contaba solamente con el personal y apoyo logístico. ¿Qué es lo que sucede? Empezaron una suerte de fricciones porque él reclamaba también para el cumplimiento de su misión y yo también tenía que cumplir porque diariamente daba cuenta al señor presidente de la República. En ese escenario, a los 2 meses es designado como ministro del Interior, entonces ya imagínense, ¿no? Y sí. Bueno, vino pues toda la suerte de hostigamiento, presión, amenazas, ¿no? Y allí es donde personal de mi unidad, Apurímac, juntamente con la unidad antidrogas, intervienen ya un buen contingente de drogas. Y no sé hasta dónde expresarme, cuál sería la intención. Tuvo que utilizar 3 helicópteros para desplazarse a Andahuaylas, ya solamente con el propósito de presentar esa operación ante la opinión pública, o sea, la prensa, ¿no? Claro. Y donde aprovecha una circunstancia frente a la pregunta que le hicieron uno de los periodistas sobre una situación de un ofrecimiento por construcción de un local. Estaba totalmente avanzado esa obra. Entonces, pero en un momento de desesperación,
ya queriendo alcanzar pues una respuesta muy fantasiosa, ya se confunde y lo único en su desesperación empieza a maltratar al personal que esté y de todos modos quería encontrar responsable. Entonces allí es donde hizo alusión a mi cargo, ¿ya? Y definitivamente eso para cualquiera era entendido. El único que ocupaba ese cargo era el general Prada, ¿no? Entonces lo único que hice también, terminado esta situación, ¿ya? Lo que más dolió es de que había público y el público aplaudió esa reacción del en ese entonces ministro. Entonces eso me hizo recordar cuando Sendero Luminoso o el MRTA realizaba cualquier operación contra las fuerzas del orden, entonces siempre recibían ese tipo de reconocimientos populares, ¿no? Entonces allí estábamos en un escenario que es parte del BRAE, un ministro del Interior asusando a la población en contra de la policía. Entonces ese es el primer mensaje que quiero hacer conocer público. Un exministro en esa situación, indisponiendo a la policía sin razón absoluta, porque su orden estaba siendo cumplida al pie de la letra, sino que era un afán, no sé, más allá de lo normal, ya por querer siempre maltratar a la policía. Entonces, mira, esto ha seguido, perdón, un ratito, termino. Sí. Ha seguido cuando yo al día siguiente le presento un informe, ya, haciéndole conocer cómo estaba cumpliéndose su disposición y que absolutamente ya podíamos nosotros allanarnos a esas expresiones. Muy por el contrario, le pedí que hubiera un desagravio para el personal, así en forma pública. No le gustó al señor, esperó diciembre y hizo de que me pasaran al retiro, ¿no? Entonces, yo allí es donde inicio dos procesos. Uno, por la vía administrativa, ya no allanándome a la resolución suprema de mi pase al retiro por renovación, y el otro, ya haciendo conocer a la autoridad mi denuncia penal, ya por el agravio que había, del cual había sido víctima, ¿no? Entonces, eso ha surtido sus efectos a los años, y lo que sí a la autoridad judicial en lo penal le ha encontrado responsabilidad. Él ha sido sentenciado o condenado penalmente a 1 año de privación de libertad suspendida, ¿ya? Y como limitación de algunos derechos más, ¿no? Lo ha cumplido, ya incluso ha cumplido también con la reparación civil, ¿no? Y por eso es de que ha obtenido una suerte de, que se llama rehabilitación, ya, rehabilitación provisional. Ojo, no es una rehabilitación definitiva, ya por espacio de 5 años que debe vencerse aproximadamente el 2023 o 2024. Entonces, en síntesis, y en la vía civil ha prosperado también totalmente mi pedido, con el que el juez ordena mi reincorporación a la policía, ya, para poder yo retomar ya mis actividades policiales. En síntesis, más o menos ese es el escenario. General Rodrigo Prada, nosotros, y creo que todo el mundo, respeta a la policía. A la policía se le debe respetar porque hemos tenido muchos familiares y tenemos familiares que todavía están involucrados dentro de la policía. Últimamente, como usted está narrando, al parecer el mando político, especialmente los ministros del Interior, como en este caso que ha sucedido hace pocos días, que han enviado al retiro a más de 18 generales para poner a una persona que al parecer no está en estos momentos con buena vista. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Cuál es su opinión sobre este retiro de más de 18 generales actualmente que hizo el nuevo presidente Sagasti? Bueno, mi primera expresión es lamentable y preocupante la situación por la cual está atravesando la Policía Nacional del Perú, una institución tutelar del Estado que está en un proceso permanente de institucionalización. Quiero decir, de que está actuando sujetándose a las normas, a las leyes democráticas. Entonces aquí vienen algunas posiciones salidas de lo normal, salidas de la ley, ¿ya? Con interpretaciones que no convencen, y eso es lo peligroso. Yo puedo interpretar con cierto sesgo la ley, pero que no al final no voy a poder convencer, y me parece que por allí
está enmarcado el asunto del pase al retiro de un número considerable de policía que afecta o tiene repercusión directa en la moral del personal de la policía. Y ojalá Dios no quiera que se están convocando a movilizaciones, a manifestaciones de protesta, esto no suceda. ¿Por qué? Porque de lo contrario ya tenemos antecedentes como el 5 de febrero, ya no recuerdo el año preciso, pero sí donde la policía hizo un paro y vimos todo el desorden y el caos del colectivo, especialmente en Lima, ¿no? Entonces, no quisiéramos llegar a esto. Sí, ya sabemos quienes hemos vivido en esa época, ese famoso 5 de febrero fue un caos tremendo. Pero ahora la policía está llamando y hay mucha gente que está comprometido que el 4 y 5 de diciembre están convocando a un paro nacional. No quisiéramos, pero ¿usted cree que si se llega a eso son justos los pedidos que están haciendo la policía? ¿Qué opina al respecto, general Rodrigo Prada? Bueno, mi opinión es en el sentido de que debemos agotar ya todo lo que es el aspecto del diálogo, el entendimiento, admitiendo de repente que ha obedecido a una mala interpretación, un error, ya que en buena cuenta, ya pensando en sentido positivo, lo que han querido hacer es de repente algo mejor para la sociedad, pero cuando se actúa lejos de la ley o al margen de la ley, ahí viene el peligro. Estamos incurriendo ya una suerte de repente de abuso de poder, ya que otro lo llama abuso de autoridad. Allí es donde viene la protesta. Entonces, nadie... Sí. Siga, general. Nadie en su uso de razón ya va a querer ser sometido pues a una situación arbitraria, ¿no? Entonces, aquí vemos de muchos oficiales que estaban en línea de carrera y que también se sujetaban ya con justas aspiraciones a lo que en un momento determinado podían ser convocados para también asumir ya los altos cargos de la Policía Nacional. En síntesis, esa es la aspiración de un oficial. Ya la carrera, por eso se llama una carrera, donde nosotros vamos ya por procesos escalonados para llegar siempre a las metas finales, que son los grados máximos, y ocupar siempre los cargos más significativos de la institución y tener la oportunidad de conducir a la institución, porque ¿quién no quiere la prosperidad, la mejora, la superación de la institución? Y somos convencidos, eso sí, me tomo la facultad de decir, no hay un policía, creo, que tenga que emitir una expresión de que no quiero servir a la sociedad. Todos nosotros, y asumo por eso la posición, el 100% está convencido de que quiere servir a la sociedad, a la colectividad, porque nos consideramos parte de esa sociedad. Somos parte de esa familia que se llama Perú. Y hemos actuado conforme el histórico así lo reconoce, en circunstancias muy difíciles, y allí, a costa inclusive de la vida, es el caso mío, y a modestia aparte, un paréntesis, ya tengo el honor de haber defendido a la patria en el año 81 en la Cordillera del Fondo. Luego también en escenarios donde también estuvo el terrorismo, como es el caso de Ayacucho y a Zángaro Puno. Entonces tuvimos enfrentamientos y todo esto. ¿Por qué? Porque queríamos siempre ya una sociedad libre de esas amenazas, una sociedad donde la convivencia sea pacífica. Entonces, es de compartir de todos los policías. General, estamos muy de acuerdo. Vamos a empezar aún un poco más abajo, especialmente con estos desmanes que hubo últimamente. Se acusan mutuamente que la policía tuvo exceso y algunos dicen no, que no han sido policías, que han sido... Siempre hay no hay una investigación clara al respecto. Lo que sí podemos saber y sabemos todos que al parecer en la policía necesitamos profesionalizar a los subalternos. Sabemos que solamente les dan, creo, 6 meses de internado y luego los sueltan a la calle sin tener una profesionalización del policía, que a veces no es culpa de ellos, es culpa del sistema, es culpa del Estado, que no los preparan bien, porque no siguen los protocolos. Como me decía hace pocos días una colega que es de nuestra red social,
a la señora Alejandrina, que es del Cusco, nos hablaba que hubo un incendio y culparon a un campesino. Y este campesino no tenía la culpa, ni siquiera hablaba el idioma castellano, sino quechua, y lo maltrataron con un incendio que sucedió en Ollantaytambo. ¿Qué nos puede decir con respecto a la profesionalización de los hombres de uniforme? Bueno, permítame un tanto remitirnos al primer escenario de su pregunta respecto a las protestas. Quiero dejar bien sentado mi apreciación. La protesta está autorizada por ley. Nosotros, los ciudadanos, tenemos derecho a reclamar, a protestar en forma pacífica. Entonces, la primera pregunta es, en la marcha pacífica que se estaba realizando, ¿hubo alguna situación más allá de lo normal? No ha habido. Segundo, ¿hay alguna denuncia sobre muertos y heridos en la marcha pacífica? No hay, hasta el momento. Lo que sí se presenta un escenario ya de enfrentamiento y ataque a la policía, podríamos decir. Entonces, allí hay también aspectos por los cuales uno tiene que señalar bien claro. Nosotros estamos todavía en un escenario, valga la redundancia, peligrosísimo de lo que es la modificación ideológica en estos tiempos, bajo concepto del socialismo del siglo XXI, la ideología comunista y todo esto, pero lo que es el principal interés, la toma de poder. Entonces, las estrategias se van modificando. Y aquí es donde en estos escenarios de protesta no se descarta que hayan también presencia de gentes interesadas en generar aquello de lo que es el abuso, la violación a los derechos humanos. Y aquí seamos claros también, frente a un ataque, la policía también tiene derechos que le asisten. Cuando es agredida, tiene que también responder. Y es más, la policía actúa en representación del Estado. Y el Estado tiene una facultad que se llama el poder de policía, donde para llevar adelante el ambiente social pacífico, tiene que contrarrestar las amenazas. Entonces, está normado, inclusive está normado el uso de la fuerza. Entonces, en ese contexto, ya es donde, bien claro es, la investigación o el resultado de las investigaciones los dirán. Pero sí, se ha satanizado demasiado a la policía, ya prácticamente está responsabilidad de la policía ya por todo lo que ha sucedido. Más allá, ya como bien lo estoy señalando, el resultado de las investigaciones lo dirán, pero también es conveniente especificar esto, ¿no? En la marcha pacífica no ha habido ningún hecho lamentable. Las situaciones lamentables es cuando se distorsiona el concepto de la marcha pacífica por una marcha ya totalmente salida de lo normal. Y respecto a la profesionalización, le voy a agradecer bastante asumir algunos términos que se han ya ido modificando porque también sonaban abejatorios. Hablábamos al comienzo del caso de la Marina. En el caso de la policía ha desaparecido el término de subalterno. Ahora es en la categoría de suboficiales. Subalterno sonaba todavía a un aspecto discriminatorio. Así es. Clase, lo que eran todavía una suerte de gentes no pensantes. Y acá tengo que saludar a todos mis hermanos suboficiales, que son los que ahora constituyen la base, la fuerza elemental, como siempre, de esta estructura que se llama Policía Nacional. Ahí me atrevo a señalar un 80-90% que está con un segundo título, hasta un tercer título, y vaya usted a ver, que no le extrañe, por experiencia propia le digo, de mis 10 últimos colegas que me apoyaban en gestión, que eran suboficiales, ahora los veo abogados, ingenieros,
médicos, inclusive psicólogos, y eso da satisfacción. Entonces nosotros ya vamos dejando ya el recuerdo aquella expresión donde el policía simplemente se limitaba a cumplir con servicio y punto, más allá no. Hace un doble sacrificio para conseguir también y ampliar su nivel cultural. Sobre los 7 meses u 8 meses también es totalmente lejos a la realidad. Ya las mallas curriculares están establecidas para 3 años en el caso de suboficiales. Entonces, podemos aceptar por situaciones de emergencia, por situaciones ya que escapan a lo normal, que esa malla curricular se pueda un poco adecuar a esas exigencias, como era en el caso del terrorismo, ¿no? En la subversión. No teníamos personal, entonces teníamos que recurrir a alumnos que estaban en su 4.º ciclo, en su 5.º ciclo. Ahora también para el caso de la pandemia. Hemos tenido lamentablemente muchos fallecidos, personal contagiado que fue limitado, más las limitaciones por aspecto de salud que señaló el gobierno. Ya los mayores de 60 años, por ejemplo, ya no podían salir a trabajar, aquellos que estaban con obesidad tampoco podían salir, y ahí así. Entonces, las comisarías o las unidades operativas se han visto ya en la imperiosa necesidad de personal. Entonces, ¿qué se hacía? Se tenía que recurrir a personal que estaba todavía en formación, y tengo entendido de que creo que han acelerado ya un ciclo para la última promoción de la de suboficiales. Hasta allí va lo que yo conozco. General Rodrigo Prada, nosotros agradecemos su disposición y creo que no va a ser la primera vez que vamos a estar aquí en este medio de comunicación con las redes sociales, y queremos por intermedio suyo también decir a todos nuestros seguidores a nivel mundial, muchas gracias. En un solo mes hemos alcanzado que nos vean más de 150,000, no sé si son peruanos solamente, pero sabemos que tenemos una gran cantidad y queremos agradecer. Su mensaje para los hombres de uniforme de la policía, los suboficiales, especialmente en estos momentos tan difíciles que estamos en la controversia de que sí actuaron mal, que hacer. Sabemos que viene también desde arriba, desde el ministerio, desde el gobierno, del Estado, del Ministerio del Interior. ¿Qué hacer a partir de ahora, especialmente con la gente de los suboficiales que están mal vistos? Respetamos, pero también creo que no deben exceder en sus funciones. Su mensaje, general. Bueno, en primer lugar, felicitarlo por este esfuerzo que desde ya está haciendo usted para todo lo que es la población latina o española hablante y también quechua hablante, ¿no? A ellos quiero referirme porque nosotros también pertenecemos a una comunidad internacional de policías. Y esta realidad lo vive Estados Unidos, los países más desarrollados, y también nosotros estamos en vías de desarrollo, iniciando de repente, ¿no? El mensaje es de que el concepto más grande del policía es servir a su comunidad. El servicio es su lema fundamental. Entonces, si nosotros nos desligamos de ese concepto de servir a la comunidad, al prójimo, entonces nosotros es preferible ya salirnos o ponernos a un costado. Entonces, en ese entendido, habrán muchas situaciones que se presentan, complejas, otras más simples, pero sí, nuestra vocación nos ha llevado a estar cerca a nuestro pueblo. Por más yo tenga inconvenientes de repente con el gobierno o con las autoridades de turno, ya, por estas situaciones coyunturales, pero jamás voy a dejar de pensar de que en la calle puede haber un asalto o que un anciano necesita asistencia. En los pueblos, la autoridad primera que atiende, ya sea de obstetra, de médico, de ingeniero, de lo que sea, es el policía y el profesor. Entonces, yo invoco a mis queridos hermanos, especialmente de la categoría de suboficiales, a que nosotros no perdamos esa línea de vida que hemos abrazado, obedientes a una vocación de servicio a la colectividad. Son situaciones complicadas por las que estamos atravesando. Nos sentimos maltratados, pero eso a nosotros no nos va a doblar, no nos va a quebrar, muy por el contrario.
nosotros recurriremos a las fortalezas que siempre nos ha caracterizado como policías para salir adelante de estas vicisitudes que en el camino se nos están presentando. La policía es fuerte como institución tutelar del Estado y eso jamás va a poder quebrarse. General Rodrigo Prada, muchísimas gracias. A ver su despedida en quechua. Aigualá, manchamusian kichuta y malatas. Ya está masikuna, hankunatan, kahmanta napaykuikichis. Rimakuchkanin, sonjoymanta, yoxeshantan. Yachtawan min kuska, policía siempre purinan. Chaymi, wajaykunata, policía masaykunata, paykunata mañakuni. Allinta siempre llaqtataqa hawana. Llaqtanchismi ñuqanchis sonqonchispmi kachkan, chayraykun kawsakunchis, chayraykun wañukusunpas. Muchas gracias, General Rodrigo Prada, y que tenga muy buenas tardes. Aigualá, see you soon. Hasta pronto. Tupananchiscama, llaqtamasi, tupananchiscama, anchatan agradecikuyki kay puncho tupasionchismanta. Gracias, le he dicho, y nuevamente renovarle mi gratitud por este acercamiento que hemos tenido esta tarde.